Larry Johnson. Larry, ¿cómo estás hoy? Hola, ocupado como siempre. Desearía que el mundo estuviera más cerca de la paz, pero me temo que vamos en la dirección equivocada. Coincido contigo, Larry, y quiero conocer todas tus opiniones al respecto. Hay mucho de qué hablar hoy. ¿Es Israel el mejor aliado de Estados Unidos? Estados Unidos atacó un buque iraní. Vance está de camino a Pakistán. Y la capacidad militar de Irán. Entonces, Larry, esta imagen que Chris nos trae de un soldado israelí golpeando con un mazo el rostro de una estatua de Jesucristo ha recibido mucha atención en las redes sociales. De hecho, el gobierno israelí ha salido a condenarlo y dijo que el soldado en cuestión será castigado. Pero creo que esto plantea una pregunta para muchos estadounidenses. ¿De verdad Israel encarna eso? Ya sabes, se habla de una gran alianza judeo-cristiana, de que Israel representa esos valores. Larry, ¿qué simboliza esto? Esto simboliza, bueno, miremos las diferentes formas en que Jesús es tratado por judíos y por musulmanes. Dentro del judaísmo, Jesús no es reconocido como profeta. No es nadie. No es nadie. En el Islam, Jesús es reconocido como un profeta sagrado. No necesariamente lo aceptan como el Mesías, pero sí lo reconocen como profeta sagrado. Dentro del judaísmo, la madre de Jesús, María, es descrita en el Talmud como una prostituta. En el Islam, María, la madre de Jesús, es considerada una mujer santa. De hecho, es considerada la mujer más santa en el Corán. Sabes que, personalmente, como cristiano, me sentiría más cómodo llamándolo valores islámico-cristianos. Eso sería mucho más coherente en ese sentido. Pero no es solo eso. Puedes entrar en Internet, ir a YouTube y escribir escupiendo a cristianos. Verás a cristianos saliendo de la iglesia del Santo Sepulcro y de otras iglesias en Jerusalén siendo escupidos por judíos ultraortodoxos. Luego está lo que pasó en Domingo de Ramos y en Pascua, hace apenas 3 semanas, la iglesia del Santo Sepulcro, una iglesia construida en el siglo IV. Estamos hablando de una iglesia que tiene más de 1700 años de antigüedad. Fue cerrada por el gobierno de Bibi Netanyahu y restringieron el acceso, igual que hacen con la mezquita de Al-Aqsa. Así que este tipo de prejuicio contra los cristianos es generalizado. Dentro del gobierno de Israel y entre muchos de los, llamémoslos, judíos religiosos que desprecian a los cristianos. Y de hecho el derecho de retorno que se concede a los judíos, es decir, si eres judío se supone que te deben permitir regresar a Israel. Sin embargo, si eres judío y te has convertido al cristianismo, aceptas ser un judío por Jesús, aceptas a Jesús como el Mesías, Israel no te permitirá regresar en absoluto. Estás vetado. Así que este prejuicio, todo lo que Bibi Netanyahu hace es intentar manejar una imagen pública terrible. Pero eso refleja con exactitud el odio hacia los cristianos que prevalece entre muchos israelíes. Pero ese que tizo escases que esto le lamasen. Y Larry, creo que los estadounidenses, en particular los cristianos estadounidenses, están empezando a darse cuenta de esto. Sé, ya sabes, entre mi cohorte de treintañeros, incluso entre los conservadores, la mayoría al menos no apoya a Israel, no les agrada la relación especial con Israel, no ven a Israel como representante de los valores cristianos. Y por eso creo que Donald Trump quizá reconoce esto como un problema, y por eso entró en Truth Social hoy y publicó que Israel no tuvo nada que ver con su decisión de ir a la guerra con Irán. Dijo que el ataque del 7 de octubre tuvo algo que ver con su decisión, que le demostró que Irán es ese estado terrorista que nunca puede tener un arma nuclear y que debe ser enfrentado.
Pero Larry, ¿qué opinas de que Donald Trump haya salido a negar que Israel jugó un papel importante en su decisión cuando se ha informado ampliamente que sí lo hizo e incluso Marco Rubio lo ha dicho? Sí. Quiero decir, Rubio lo dijo, así que no hay duda. Y culpar a Irán por el 7 de octubre. No, Irán no llevó a cabo ese ataque. Eso lo llevó a cabo Hamás. Y, vaya, ¿quién le ha proporcionado a Hamás durante los últimos 15 años $1.000 millones? Ah, eso sería Bibi Netanyahu. Mira, la hipocresía, las mentiras, la demonización constante de Irán, cuando el problema es Israel, no Irán. No. Absolutamente. Ahora, Larry, tengo una última pregunta sobre este tema. Este es el embajador de Estados Unidos en Israel, aunque en realidad es otro embajador israelí en Estados Unidos, Mike Huckabee, hoy en una conferencia de prensa con Benjamin Netanyahu y el presidente argentino Javier Milei. Y ha sido una oportunidad extraordinaria para que nuestro país esté junto a Israel y poder enfrentarse a una amenaza que ha azotado al mundo durante 47 años. Señor Primer Ministro, gracias por el coraje, el liderazgo y la dirección extraordinarios, y por la forma en que ha contribuido a aportar orientación al mundo. Esperemos y recemos para que pronto las espadas puedan dejar paso a los arados. Pero si hay quienes no quieren dejar las espadas, es bueno saber que tenemos un socio que entiende que a veces los arados deben ser precedidos por las espadas. Bienaventurados los pacificadores, no los amantes de la paz, sino los pacificadores. Entonces, Larry, ¿qué piensas sobre funcionarios estadounidenses como Mike Huckabee y Pete Hegseth, que siguen usando y pervirtiendo pasajes bíblicos y enseñanzas cristianas para promover y alentar la guerra contra Irán? Sí, creo que afirma ser seguidor de Jesús. Jesús dijo, no matarás. Y de hecho, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. O sea, volver la otra mejilla, no buscar venganza, no matar mujeres, niños y ancianos, no inventar excusas para bombardear hospitales, escuelas, iglesias, universidades, es obsceno. Pero, ya sabes, eso es lo que engendra la mentalidad sionista. Y cuando decimos sionista, eso no se refiere al judaísmo. El judaísmo es una categoría totalmente aparte. El judaísmo está separado del sionismo. Pero los cristianos que abrazaron esta tontería sionista, ese concepto que ideó Theodor Herzl, un declarado ateo, era judío, pero no creía en Dios. Y aún así, inventan esta tontería de que Dios nos dio esta tierra y a nadie más, y Dios nos dijo que matáramos a todo el que esté en ella que no pertenezca a nuestra tribu. Bueno, lo siento, no se puede tener las dos cosas. Pero cuando dices que no crees en Dios y aún así usas a Dios como excusa para el genocidio, eso es bastante chocante. Exacto. Incluso hoy escuchamos esas declaraciones. Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado, dijo el fin de semana que, bueno, el problema es que los palestinos no reconocen que la Torá le da esa tierra a los judíos, y esa es la razón por la que todavía hay conflicto allí. Ahora, Larry, quiero centrar la atención en el conflicto con Irán. Creo que el domingo Donald Trump anunció que un destructor de Estados Unidos había disparado un misil y dañado un buque de carga iraní, y que ese buque fue luego interceptado y abordado por fuerzas de Estados Unidos. ¿Qué tan significativa es esta operación? ¿Es una escalada importante del conflicto? Sí, sabotea cualquier esperanza de lograr una tregua extendida. Irán no va a Islamabad a reunirse con funcionarios de Estados Unidos. Donald Trump lo mató efectivamente el jueves, o fue el viernes. Creo que el viernes fue cuando anunciaron el bloqueo total. Irán había estipulado en la reunión inicial con Estados Unidos, hace casi 2 semanas, que había 10 puntos que Estados Unidos debía aceptar o Irán no participaría, y eso incluía el alivio de sanciones, la devolución de activos congelados, la aceptación de que Irán controlaría el estrecho de Hormuz,
y cobraría peajes para compensar los daños que Estados Unidos e Israel le han infligido. Algunas cosas muy básicas, y que Estados Unidos debía evacuar sus bases militares. Ya estaban de facto evacuadas por las primeras 7 semanas de la guerra. Bueno, Trump, en teoría, accedió a eso, y luego lo rechazó públicamente. Pero el día que se anunció la negociación del alto el fuego, que Irán había exigido, un alto el fuego entre Israel y Hezbollah, casi al mismo tiempo Scott Bessent, el secretario del Tesoro, anunció nuevas sanciones a Irán. Otra vez, una violación directa de lo que Irán pedía. Y encima de eso, Trump anuncia el bloqueo. Así que lo que tenemos aquí, en el mejor de los casos, es que la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda en la administración Trump. Creo que en realidad es algo mucho más insidioso y peligroso. Trump sufre una demencia en etapa temprana, y eso afecta tanto su capacidad de juzgar y pensar críticamente, como también le ha quitado cualquier filtro social que tenía antes. Se ha convertido en una persona cruel, desagradable y venenosa, que ataca a gente que fue de sus más firmes seguidores, como Marjorie Taylor Greene o Tucker Carlson. También atacó a Candace Owens y a Alex Jones. Megyn Kelly no fue una seguidora de toda la vida, pero se acercó y lo apoyó con fuerza en la elección de 2024, y ahora ataca al Papa y ataca a Raleigh Gaines. Dios mío, parecería que todos fueran iraníes por la forma en que los ataca. Es asombroso la cultura política y el pensamiento de nuestro presidente actual. Ahora quiero preguntarte sobre los acontecimientos de hoy, porque esta mañana, Larry, justo cuando abrían los mercados, Donald Trump salió a decir que tendremos un acuerdo muy pronto. De hecho, el vicepresidente J.D. Vance ya va de camino a Pakistán. No más de una hora después, los medios de Estados Unidos informan que eso es imposible porque vieron al vicepresidente salir de su comitiva en la Casa Blanca. Así que ahora resulta que las conversaciones serán mañana. Donald Trump dice que el acuerdo ya está hecho, que los iraníes lo van a firmar, y los iraníes dicen que ni siquiera van a ir a Pakistán a reunirse con ustedes, hasta que Estados Unidos levante el bloqueo de los puertos iraníes. Y Trump dice, publicando en Truth Social, que no levantará el bloqueo de los puertos iraníes hasta que Irán firme el acuerdo. Ahora, Larry, el alto el fuego expira mañana por la noche. Entonces quiero saber qué opinas. Explícanos qué crees que pasará en las próximas 48 horas. No, vamos a volver a la guerra. Trump ordenará un masivo ataque con misiles y bombardeos contra Irán. Y Irán, en cuanto de hecho haya lanzamientos contra su territorio, reaccionará inmediatamente y empezará a destruir toda la red eléctrica en los estados árabes del Golfo, en Arabia Saudita, en Qatar, en Kuwait, en Bahrein y en los Emiratos Árabes Unidos. Ahora bien, esto plantea, si logran hacerlo, y creo que lo harán, si paralizas la capacidad de esos países para generar electricidad, con el cambio de clima que se avecina en las próximas 2 o 3 semanas, será como un horno abrasador. Es como estar dentro de un horno de pizzas. Yo estuve allí a mediados de mayo de 2006, hace 20 años, y tienes temperaturas de 115 a 120 grados Fahrenheit, que son alrededor de 60 grados Celsius, y además se levantan tormentas de arena que son totalmente cegadoras. Así que esta respuesta de Irán obligará a muchos de esos países a evacuar de verdad. La gente se irá a otros lugares donde no se vayan a morir de calor. Irán no enfrenta el mismo problema porque tiene montañas que afectan su clima. De hecho, el profesor Morandi dice que, incluso ahora, puedes mirar por la ventana en Teherán y ver las montañas a lo lejos. Están cubiertas de nieve, así que eso seguirá vigente. Y en ese proceso también atacarán a Israel.
Irán no se andará con tonterías. Irán le ha dado a Estados Unidos todas las oportunidades para cerrar un acuerdo. Irán ha respetado el alto el fuego. En cuanto se anunció, dejaron de disparar. Y aunque Israel siguió bombardeando, matando, creo, a más de 1,000 personas en Beirut en apenas 2 o 3 horas de bombardeo, Irán mantuvo la calma pero advirtió que volverían a la acción si no había un alto el fuego inmediato. Así que Estados Unidos ha logrado contener a Israel hasta ahora, pero creo que eso es solo una calma temporal. Donald Trump es tan errático que ha adoptado todas las posiciones posibles, incluso contradictorias, pero creo que el daño ya está hecho. No me imagino que mañana dé marcha atrás y diga, bueno, vamos a levantar el bloqueo, a levantar las sanciones y a descongelar los activos. No va a hacerlo. Sería demasiado embarazoso para él. Suave. Absolutamente, Larry. Creo que el Líbano sigue siendo un tema muy espinoso. Es decir, Israel acaba de declarar, creo que hoy o ayer, que ahora hay una línea amarilla que es lo mismo que en Gaza, lo que significa que las fuerzas de defensa de Israel van a tomar y fortificar una barrera que se extiende por el sur del Líbano. Eso, por cierto, además va a cerrar los yacimientos petrolíferos libaneses en el Mediterráneo Oriental. Sí, Y al igual que en Gaza, están destruyendo todas las casas de esas aldeas. Entonces, ¿cómo puede Irán hacer un trato con Estados Unidos que entregue el sur del Líbano a Israel? Parece que, de todos los temas que tendrían que resolver Estados Unidos e Irán, este es uno de los más difíciles. Reparaciones de guerra, control del estrecho de Hormuz, inspecciones al programa nuclear de Irán. También tienen ese otro gran problema. Israel está en proceso de anexarse la mitad sur de su vecino del norte. sí. Bueno, esto lleva ocurriendo ya 51 años. La invasión israelí al sur del Líbano en 1980 y 1982, que llevó a la creación de Hezbollah. Eso llevó a Irán a decidir apoyar a los chiitas. Ahí es donde Líbano se convirtió en un peón político. Quedó destrozado por los conflictos sectarios. Había musulmanes chiitas en el sur. Había musulmanes suníes en el norte. Bashar al-Assad apoyando a algunos. Había 2 facciones cristianas, los maronitas y los falangistas. Luego estaban los drusos, que son una especie de... no son cristianos ni musulmanes, sino una mezcla de ambos. Así que la implicación de Irán allí ha sido de larga data. De nuevo, para apoyar a los chiitas. Pero ahora han entendido que esto es una guerra más amplia. No están confinados solo ahí y tienen que intentar destruir la capacidad de Israel para contraatacar. Entonces, Larry, predeces ataques masivos de Estados Unidos contra Irán en algún momento, supongo, cuando expire este alto el fuego, que será mañana por la noche. Sí, ya hemos visto ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según los informes del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, solo Estados Unidos habría realizado unos 16,000 o 17,000 ataques. Sin embargo, los iraníes siguen controlando el estrecho de Hormuz. Algunos dicen que una invasión terrestre es posible. Que Estados Unidos o Israel usen armas nucleares es una posibilidad. ¿Te preocupan alguna de esas 2 posibilidades? No. Mira, una invasión terrestre es imposible, ¿no? Porque, ¿qué vas a invadir? Digamos que vas a... Bueno, vamos a lanzar paracaidistas en la isla Kark. Vale. ¿Cuántos? ¿Tienes 2,500? Eso significa que vas a necesitar 25 C-130. En todo el inventario mundial de C-130 de Estados Unidos, hay 330 en total. Así que con eso ya estarías usando casi el 8% del inventario total. Y eso solo para llevar a los paracaidistas allí. Y una vez que estén allí, ¿y luego qué? ¿Cómo los abasteces? ¿Cómo los reabasteces? ¿Cómo se defienden de aviones no tripulados, misiles balísticos de corto alcance y de la artillería que se les lanzará?
¿Porque no hay posiciones defensivas preparadas? Una invasión terrestre suena bien para quien no sabe nada sobre las capacidades militares de Estados Unidos. Porque, primero, si vas a invadir Irán en serio, necesitas un punto de concentración. Bueno, un punto de concentración es donde reúnes todas tus tropas, equipamiento y recursos. Y si tienes un objetivo concentrado frente a Irán, capaz de lanzar misiles a 2000 millas, de repente te conviertes en un blanco fácil. Eso sería un objetivo enorme, uno que sería identificado rápida y fácilmente con la ayuda de China y Rusia. El poder aéreo tiene límites. Estados Unidos se está quedando sin sistemas de armas clave. Las existencias de misiles Tomahawk se han reducido de forma significativa. Lo mismo ocurre con los JAS. Los misiles JAS son misiles aire a superficie. Así que lo que vemos es que se están exponiendo las limitaciones del poder militar de Estados Unidos. No somos tan poderosos como creemos. Existe. Entonces, si eso es así, Larry, ¿por qué no seguiría Trump subiendo la escalada y usar armas nucleares? Y sé que suena una locura, pero creo que el presidente está, en cierto sentido, fuera de sí ahora mismo. He oído a muchas personas de su entorno, como Marco Rubio, decir que Donald Trump puede lograr que las cosas ocurran en el escenario mundial por la pura fuerza de su voluntad. Y creo que probablemente hemos visto al presidente Donald Trump intentando eso con sus tweets y amenazas en Truth Social recientemente, donde dice que Irán firmó un acuerdo. Han aceptado todos nuestros puntos, están renunciando a su uranio enriquecido. Vamos a destruir su civilización. Eso me suena a un hombre que podría estar dispuesto a hacer algo horriblemente enfermizo, algo que nadie en su sano juicio haría. Si Estados Unidos cruzara esa línea, eso implicaría la posibilidad de que China, Rusia y Corea del Norte se sintieran inclinados a usar armas nucleares contra Estados Unidos. Se entendería que Estados Unidos habría cruzado la línea y puesto al mundo en riesgo. Pero recordemos, incluso un arma nuclear es una táctica, no una estrategia. Si vas a destruir toda la civilización de Irán con armas nucleares, dejarás el lugar inhabitable porque tendrías que usar múltiples armas nucleares. No veo a Estados Unidos tomar ese camino. Creo que habría advertencias de China y de Rusia de que si Estados Unidos se atreviera a cruzar esa línea, harían un primer ataque. No van a esperar a que Estados Unidos empiece a amenazarlos. Esto lo llevaría a un terreno completamente nuevo. ¿Y qué hay de la disidencia dentro de la Casa Blanca? ¿Podrían, por ejemplo, personas dentro de las Fuerzas Armadas intervenir? No veo a Pete Hegseth intentando frenar esto, pero el general, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Marco Rubio, J.D. Vance, quizás sería un poco más sensato aquí. Bueno, hubo un informe en X, no lo he verificado, pero lo difundí. Decía que hubo una confrontación en la reunión de emergencia que Trump convocó el sábado por la noche y en la que básicamente presionó para usar armas nucleares. El general Kane se negó y hay una foto de Kane saliendo de esa reunión con la cabeza baja, claramente cargado por algo. Ahora bien, si eso es cierto o no, no lo sé. Aún no he oído al general Kane salir a negarlo. Decir, no, eso es absolutamente falso. Eso no es lo que pasó. Eso sería útil. Pero, ya sabes, el comportamiento errático de Trump, algunos dicen que esto es parte, ya sabes, de su arte de la negociación. Adoptas una posición extrema y luego retrocedes cuando es necesario y forzas a la gente a aceptar tus condiciones. Esto es otra cosa, y eso se ve en cómo se ha dedicado a atacar a tanta gente diferente. Y no son ataques con sustancia, son el tipo de ataques que hacías cuando tenías 11 años, o que tus amigos o las chicas del colegio hacían. Insultar. Eres estúpido. Tienes un coeficiente intelectual bajo. ¿Sabes? Ese es el tipo de cosas que hacía Pee Wee Herman, ¿vale? No el presidente. Y sin embargo Trump
sigue usando ese tipo de lenguaje y lo hace, ya sabes, sin discriminar a quien ofende. También se lo hace al Papa, se lo hace a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se lo hace al presidente de España, se lo hace al primer ministro de Italia. Así que sí, hay algo mal con ese hombre. Y todavía no veo a nadie en la Casa Blanca dispuesto a salir y decir públicamente: el presidente Trump es un hombre con problemas en este momento y necesita atención médica. Sé que son sigle. Yo no mayumelito no soy un mililistipelo. Totalmente. Larry, el New York Times publicó un artículo muy interesante el fin de semana y lo enterraron bastante abajo. Dijeron que hablaron con funcionarios de Estados Unidos que afirmaron que Irán mantuvo el 40% de su inventario de drones, el 70% de su inventario de misiles y el 60% de sus lanzadores de antes del conflicto. Claro, eso me parece casi increíble, porque yo habría supuesto que Irán había disparado alrededor del 30% de sus misiles y que sí fueron destruidos, pero fueron destruidos en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Bahrein y en Israel, no dentro de Irán. Entonces, exactamente, Larry, ¿qué tan grande es la derrota que Estados Unidos ni siquiera haya reducido en un 50% la capacidad misilística de Irán? Sí, bueno, yo fui de los que al principio dijeron que era casi una misión imposible porque están enterrados bajo tierra en lo que llaman instalaciones endurecidas y profundamente subterráneas. Y estas instalaciones fueron diseñadas intencionalmente para resistir una explosión nuclear. Irán comenzó a construirlas tras la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003. Se dieron cuenta de lo volátil y poco confiable que era Estados Unidos. Porque no olvidemos, hasta 1988 Estados Unidos estaba proporcionando inteligencia, armas químicas y apoyo financiero a Irak. Y sin embargo, en muy poco tiempo, como año y medio, las cosas cambiaron y Estados Unidos empezó a atacar a Irak. Porque Irak en realidad habló con el embajador de Estados Unidos sobre obtener permiso para invadir Kuwait, para castigar a Kuwait por robar petróleo iraquí. Y luego pensó que tenía autorización, lo hizo, y de repente Estados Unidos lo invade. Y desde ese momento lo usamos como excusa para intentar encontrar sus armas de destrucción masiva. En ese momento la mayoría de los estadounidenses no sabía que fuimos nosotros, los estadounidenses, los que proporcionamos esas armas de destrucción masiva, especialmente las armas químicas que estaban buscando. Fuimos nosotros quienes hicimos eso, no Irak. Así que Irán miró todo eso y dijo: tenemos que fortalecernos, tenemos que protegernos. Y eso es exactamente lo que han hecho. Han trasladado sus instalaciones de lanzamiento, así como sus instalaciones de producción, al subsuelo, y en gran medida no las han tocado. Pesó Siva. Larry, muchas gracias por tu tiempo en el programa hoy. Espero que la próxima vez que hablemos estemos desglosando los detalles del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Desafortunadamente, creo que te estaré haciendo preguntas sobre, ya sabes, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. ¿Cuál es la implicación allí? Israel ha intensificado la guerra en el Líbano. Estados Unidos está bombardeando a Irán todos los días. Parece que nos dirigimos a un escenario de muy malas noticias. Sí. Muy bien, todos, asegúrense de darle me gusta, compartir y suscribirse al programa. Realmente nos ayuda a difundir este tipo de contenido. Larry hace un gran análisis. Quiero que lo escuchen cuantas más personas mejor. Y volveremos con otro programa el miércoles.